Examen físico general. Estado de conciencia. Se valora por medio de la observación y de las respuestas del paciente en el momento de la consulta y se divide en 4 estados. Bichos. Estado de vigilia, que es alerta y responsivo. Depresión, que es la inactividad y la poca respuesta a los estímulos por causas infecciosas, nutricionales, ambientales, etc. Estupor es cuando el paciente duerme y solo responde a estímulos dolorosos. Estado de coma es cuando hay una inconsciencia profunda y no responde a estímulos dolorosos y solo presenta algunos reflejos. Estado de delirio es cuando hay confusión y desorientación del paciente. Esta es causada por fármacos, traumatismos, neoplasias, etc. Condición corporal. Este parámetro indica el estado de carnes del paciente, pero hay que tener en cuenta la complexión natural de la raza. En una escala del 1 al 5, el peso ideal es el peso dentro del rango según el estándar racial. Bajo de peso es la pérdida del 10 hasta el 20% de masa corporal. Caquexia representa la pérdida de más del 20% de masa corporal y está asociado en su mayoría con debilidad severa, anorexia y depresión. Sobrepeso es un incremento del 10 al 15% de la grasa corporal del paciente. Obesidad representa más del 15% de grasa corporal. Patrón respiratorio. Se refiere a la manera de respirar del paciente y pueden ser de las siguientes 2 maneras. Patrón obstructivo. Se caracteriza por un aumento en la profundidad respiratoria, pero la frecuencia está disminuida. Patrón restrictivo. Se presenta cuando está reducida la capacidad de insuflación pulmonar, ya sea por líquido, gas o algún sólido. Mucosas. Las mucosas que más comúnmente se evalúan son la oral, la conjuntival, la prepucial en machos y la vaginal en hembras, y estas deben percibirse rosadas. Hay algunas otras coloraciones, y entre las más comunes son las siguientes. Pálidas. Estas son sin color y son causadas por anemia. Hiperémicas. Se perciben roja brillante y son causadas por problemas congestivos como la fiebre. Cianóticas. Se perciben azules o violáceas y son causadas por hipoxia. Ictéricas. Son amarillas y son causadas por infecciones, alteraciones hepáticas, etc. Tiempo de llenado capilar. Se evalúa ejerciendo una ligera presión sobre las mucosas o bien sobre las encías de la cavidad bucal. Esto se realiza levantando el belfo y observando su color. Después se presionan ligeramente y al retirar esta presión se cuenta el tiempo que tardan en regresar a su color original. Este tiempo no debe ser mayor a 2 segundos, ya que un tiempo mayor puede ser indicativo de deshidratación. Reflejo tusígeno. Se realiza levantando la cabeza del paciente para exponer la tráquea y se presiona suavemente las paredes deslizando los dedos índice y pulgar a lo largo de la tráquea. Normalmente no se obtiene respuesta, es decir, que es negativo. En caso de ser positivo, el paciente presenta tos y puede ser indicativo de una alteración en vías respiratorias altas. Reflejo deglutorio. Se realiza con la cabeza en posición normal del paciente y se ejerce una ligera presión sobre los cartílagos de la laringe, con lo que se puede apreciar si el paciente deglute con facilidad, presenta disfagia, que es la normalidad de deglutir, o afagia, que es la ausencia de este reflejo.
Linfonodos. Los linfonodos son estructuras sólidas del sistema linfático y estos deben de ser suaves, pequeños, móviles, regulares al tacto e indoloros. Deben palparse con la mano en forma de tenaza y de ambos lados al mismo tiempo. Pueden encontrarse agrandados principalmente por procesos infecciosos o neoplásicos. Los linfonodos palpables son los mandibulares, preescapulares, popitlios, axilares e inguinales. Porcentaje de deshidratación. Hace referencia al grado de hidratación en que se encuentra el paciente y se mide por medio de la tracción de la piel. Se recomienda que la tracción se realice en el animal en cuadripedestación y de preferencia en zonas como la interescapular y la lumbosacra. Frecuencia cardíaca. Se evalúa por la cantidad de latidos por minuto. Debe ser tomada con el perro en reposo y varía dependiendo la talla del paciente. Los pacientes de talla chica van de 160 a 180 latidos por minuto. Los pacientes medianos van de 140 a 160 latidos por minuto. Los grandes va de 100 a 140 latidos por minuto y los gigantes va de 60 a 80 latidos por minuto. Pulso. El sitio más común para su medición es en la arteria femoral y debe evaluarse junto con la frecuencia cardíaca. El pulso debe ser fuerte, lleno y correspondiente con la frecuencia cardíaca. Frecuencia respiratoria. En esta constante se evalúa la cantidad de respiraciones por minuto y debe evaluarse con el perro en reposo y con el hocico cerrado. Se debe determinar el tipo de respiración que tiene el paciente. Batipnea. Es una frecuencia excesivamente baja de la respiración. Polipnea. Es una respiración rápida, profunda o trabajosa que aparece normalmente durante el ejercicio y en algunos otros casos como dolor, fiebre y cualquier trastorno en el que el oxígeno es insuficiente. Taquipnea. La frecuencia respiratoria es muy alta y las respiraciones son superficiales. Palmopercusión. Consiste en dar ligeras palmadas sobre la caja torácica con la mano enconchada. Esta técnica se emplea con el fin de producir el reflejo tusígeno de las vías respiratorias bajas, ya que las vibraciones del golpeteo sobre la caja torácica estimulan esta irritación y provocan el reflejo de la tos. Palpación abdominal. Se realiza con el fin de identificar anormalidades de la cavidad abdominal como dolor, distensión gástrica o abdominal, agrandamiento de órganos como el vaso, hígado, vejiga, etc. Debe colocarse al paciente de preferencia en cuadripedestación y deslizar las manos por la cavidad. En pacientes grandes se recomienda meter una mano entre los miembros pélvicos y con la otra palpar las estructuras. En pacientes pequeños se recomienda realizarlo con una mano o levantando el tren posterior del animal para dejarlo en bipedestación. Peso. Es necesario pesar al paciente antes de la consulta para no omitir este procedimiento y es necesario para la terapia de líquidos y para dosificar adecuadamente al paciente. Temperatura. Se prefiere que esta constante sea la última en evaluarse, ya que para la mayoría de los pacientes este procedimiento no es muy grato y puede alterar algunas constantes. Además que tomarla al final ayuda a que el animal se tranquilice. Se realiza con un termómetro de mercurio o digital, insertándolo en el ano del paciente y dirigiéndolo hacia las paredes del recto para evitar tomar la temperatura de las heces. El rango de temperatura va de 38.5 a 39.5 grados centígrados.